¿Cómo están, gentes? Bienvenidos a otro episodio más de Muerteros Podcast, donde exploramos lo que pasa detrás de las puertas de una funeraria, compartiendo historias y reflexiones únicas sobre esta fascinante industria. Yo soy su servidor Fernando Araujo, alias El Burro. Yo soy Héctor Zavala Córdoba. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta conversación que seguramente les hará ver el mundo funerario desde otra perspectiva. Quiero agradecer a nuestros amigos de Gallardo Cargo, patrocinadores de este episodio, agradecer la confianza y tranquilidad que nos brindan en momentos tan delicados, garantizando las repatriaciones de nuestros seres queridos, asegurando no solo el acompañamiento, sino la asesoría en procedimientos de repatriaciones mundiales, requerimientos legales y cumplimientos de normas internacionales. Comunícate con Virginia Gallardo al 55 35 39 92 50, quien te atenderá personalmente. ¿Cómo estás, mi Fer? Pues aquí extrañándote, chaparrito. Pues ya ves, es que andábamos por allá, un rato nos guardaron, unos 20 días, pero ya estamos aquí en este episodio número 56, en esta grabación, que el día de hoy tenemos el grande honor de tener a un gran personaje de la industria funeraria que maneja 3 conceptos, Fer, por favor. Urnas Sagbe, urnas colibrí y Fiore. Y Fiore, que tenemos aquí presente este arreglo que nos trajo el día de hoy a este episodio. El señor David del Río, que ha dejado una huella innegable en la industria y creo que ha evolucionado algo de lo que vamos a hablar ahorita. Así es, David del Río, bienvenidos a Muertero Podcast. Ahora sí, estamos aquí para que en tu casa te desplayes, nos platiques cómo comienzas. Arrójalo, dijo el artista, ¿verdad? El cantante. Antes que nada, muchísimas gracias por toda la invitación. Ya tenía ganas de venir a este podcast, que se escucha así en todos los lugares. Cuando les dije a la oficina, oye, me invitaron de Muerteros Podcast para venir y todo. Entonces, órale, qué emoción, está súper padre y tal. O sea, ya es un podcast que se escucha mucho y que no solamente dentro de la industria funeraria, sino también familiares y todo. Entonces, antes que todo, felicitarlos por el podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente y bienvenido. David, ¿cómo empezaste en la industria? Mira, empecé muy Bueno, no es una historia chistosa. En el 2000 muere Raúl Díaz. Raúl Díaz es una persona muy alegre, muy bonachona, súper bromista, una persona que trae con muchísima alegría a la familia, ¿no? En el 1 de enero del 2000, Raúl Díaz fallece, ¿no? Y a él le toca pues estar de repente en una urna un poquito más triste, un poquito más lúgubre, porque era lo que se acostumbraba en ese Algo que no iba de entonces. acorde a su personalidad. Totalmente. Así lo vistes. Totalmente. A ver, parece que no, pero estoy chavo, ¿sabes? O sea, tengo 37. O sea, Tú échale la edad, échale la edad. Soy de milímetro para acá. Ajá. Eres de Belinda, o sea. Justo, sí. O sea, entonces échale 25 años atrás, ¿no? Oye, Entonces, yo sin sapito no me identifico. Dicen. justo, entonces, 25 años atrás, estaba más chavo todavía, Ajá. ¿sabes? Entonces, pues de repente, unas cosas, pues también no te preparan para esas cosas. Fue como de mis primeros, bueno, segundo familiar como muy querido que yo quería. Raúl Díaz era mi abuelito. Y entonces yo recuerdo muchísimo la urna que te digo que era como fría, lúgubre y triste, así. Y era lo que se acostumbraba. Y estuvo bien. Pasamos el duelo y demás, ¿no? ¿Y tenías cuántos años? Eso es muy importante saberlo. Ahorita las matas no son mi fuerte, pero échale 27 menos 25. 12. Ándale. ¿Tenías 12 años? Sí. Es justo. Ujú. Órale. No me he dado cuenta de 12. Sí, Justo, sí, sí. Entonces, mucho tiempo después estudié diseño industrial, Ujú. ¿no? Estudié la carrera de diseño, entonces nos tocó hacer un proyecto para un ser querido. Yo decidí hacerlo para mi abuelo. Hice una urna que la verdad es que estaba medio fea, o sea, las cosas como son, ¿no? Estaba medio fea, parecía un galletero, mal. Pero ya llevabas esa idea aquí, ese Justo. chip aquí, eso es lo importante. Justo eso, ¿sabes qué? Me di Ujú. cuenta que no había algo que reflejara quiénes éramos, que creo que somos nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro color, nuestro folclore, ¿no? Como una cultura mexicana. Entonces, de ahí nace la idea de hacer urnas funerarias con un diseño contemporáneo, pero enaltecidos con todo el tema artesanal mexicano, ¿no? Ujú. Y de ahí nace la primera colección,
que es una colección que se llama Mausoleo, que está Pero, pintada a pero mano. espérate, antes de que te vayas. Ya te Sí, emocionaste. Ya se adelantó. Ya sacaste el comercial. Ya se adelantó. No. O sea, haces la galleta, güey, para presentar el proyecto que dices que es la urna que empiezas a hacer. Ujú. Y luego, que Sí, porque ¿cómo la dices, viste, güey? O dices sea, una urna que haz de cuenta que fuera esta- como un galletero, pero fíjate qué importante lo que platicas, porque de ahí nacen muchas ideas y muchas expectativas de cómo diseñar o cómo moldear una urna. Fíjate qué concepto, ¿eh? Claro. Eso es bueno. ¿Sabes qué? Cuando haces algo con un propósito, Ujú. con alma y con pasión, creo que a veces de repente es un poquito difícil saber dónde terminar, ¿no? Yo decía, es que esto no es mi abuelo, o sea, esto no. No va a su personalidad, Correcto. no trasciende dónde voy a poner esos restos que son historia de alegría o dejan muchas cosas en mi corazón, ¿no? Detalles de esos, ¿ah? Claro, ¿no? Y te Ujú, te va a pasar como un spoiler que seguramente lo vamos a ver más al rato. ujú. Cuando nosotros hacemos una nueva urna, un nuevo diseño, una nueva colección y todo, siempre nos hacemos una pregunta muy crucial es, si tu mamá o tu papá fallecieran, ¿lo pondrías en esta urna? a huevo. Si la Qué, respuesta es qué no, importante, ¿eh? puedes tener 200 bocetos, 200 ideas diferentes, pero si la respuesta es no, o sea, tratamos de darle otra vuelta, ¿no? Porque al final de eso se trata, o sea, se trata de honrar la vida, ¿no? Y de ahí nació todo. Por ejemplo, bueno, a lo mejor yo me voy a adelantar un No, poquito, échale, ¿verdad? échale. Pero tus urnas traen un concepto, por ejemplo, de lo que es el corte de lo que son los cuadritos, no sé cuál es la palabra La correcta, pintura a mano, ¿no? los relieves, ¿Mm? pero también traen como si fueran un tipo de mosaico, Sí. ¿verdad? Platícanos bueno, cómo nace eso? A lo mejor me adelanto, Pero me pero interesa, güey. no, sí, no, Pero ya es que, estamos aquí. no, Sí, pero es sí, que sí, se ve sí. excelente la Que los urna. demás chinguen su No madre, güey. Yo, a mí me oye, interesa no porque eso. David esté aquí, pero se ve excelente ese relieve, ese concepto que trae la urna, de ese tipo del concepto de los cuadritos tipo mosaico, ¿verdad? Sí, Ese concepto. ¿cómo nace ese concepto? Creo que estamos hechos de fragmentos, de Ajá. pequeños fragmentos Ujú. de felicidad, de repente de tristeza, de alegrías, de graduaciones, de cumpleaños, de festejos, Sí, ¿no? todo. Y todos Ujú. esos pequeños fragmentos de vida son lo que les dan al final brillo, nos dan brillo a la vida, ¿sabes? Entonces, de ese concepto nace toda esa colección, de todos estos pequeños fragmentos que vamos teniendo en el proceso y que al final separados no tienen ningún sentido, pero cuando los juntas todos, hace una belleza de pieza increíble. Increíble, sí. Increíble, increíble. Ajá, entonces, justamente eso, y por eso esa colección se llama Memorias, ¿no? Son Esa esos colección pequeños es Memorias. esa Y colección de es la otra Memorias. colección que nos hablabas, ¿cuál es? La primera colección se llama La primera, Mausoleo. 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 Que es que ya después de que estudias diseño industrial y que Hace su proyecto. haces un proyecto, ya es cuando nace esa colección. Correcto. ¿Y en qué ¿Y fecha? dónde termina la galleta? El galleto. Sí, sí era lo que te iba a preguntar. Oye, ¿cómo acabó? ¿Cómo terminó? Dijiste, sí, dejo a mi abuelo aquí, con todo el debido respeto. ¿Cómo se llama el señor? Que en paz descanse. Raúl Díaz. Raúl Díaz, bueno, Raúl Díaz, tu abuelo, lo dejaste ahí. No, primero se atrevió a meterlo al galletero. Sí, güey. o sea, porque es como todo, o sea, regando la aprendemos, ¿no? ¿Verdad, Fer? Pero no la regó, güey, era un proyecto Claro. de Bueno, universidad. pues, sí. Sí, no. Bueno, afortunadamente pasé a la universidad y más o menos bien. O sea, hasta Ajá, lo sí, que sé, pasé bien la universidad, sí. entonces todo bien. El galletero se quedó con galletas, eso sí. Ok. Pero, em, claro, después se hizo una urna especialmente para mi abuelo que Ujú. nunca salió como a la Como venta a la o no venta. se O ese reprodució ni modelo nada por el estilo. no lo siguieron la línea de ese modelo. Correcto, correcto, Ujú. correcto. Pero Pero de ahí te muchos vino años. toda la idea. No, espérate. Y esta historia está bien padre. Porque muchos años después, pues bueno, Bertita, mi abuelita, esposa de Raúl, pues, no sé, 9 años después, una cosa por el estilo, pues en algún momento ya estaba también muy enfermita y cosas por el estilo. Y tuvimos esta plática, ¿no? Yo ya estaba con la empresa y tal. Le decía, oye, Bertita, pues eventualmente tenemos que tener esta plática, ¿sabes? O sea, no me encanta la idea. Pero va, Ojalá, ajá, claro pero va a que no, llegar el pero va día. a llegar, claro, ¿sabes? Y estuvo muy bonito porque creo que no muchas personas tienen, eh, pues ahora sí que no sé, que la bendición, ahora sí lo voy a decir como una bendición, que la bendición de diseñar, hacer, fabricar,
pues, donde va a quedar los restos de un ser querido, ¿sabes? Su propia urna. Claro, sí, sí. Entonces estuvo muy padre porque pudimos hablar del tema, creo que nos ayudó muchísimo en un tema como tanatológico para los dos y pudimos diseñar esta urna para ella especialmente y es una urna que sí tenemos de línea en honor a ella que se llama Paz y fue muy bonito estar en este proceso y que ahora sea de los modelos que más vendemos, pero no por el tema de la venta, sino por el tema de que hay más memorias de eso, ¿no? Hay más gente que está guardando no solamente los restos de una persona, pero también Sino pues, la memoria. justo la memoria en algo de eso, ¿no? Y estamos muy comprometidos en que no solamente diseñamos urnas, sino pues digámosle acá que algo que honra la vida de las personas, ¿no? O sea, no son contenedores de cenizas, sino urnas que honran la vida de las personas. Entonces, vamos ahora para atrás, ¿no? Entonces, yo me quedé en la parte de que presentas tu proyecto y todo, terminas la universidad, empiezas a trabajar o ya viene el proyecto de las urnas. Conforme voy terminando la universidad, me meto a, literal, a diseñar, a bocetar, a esculpir en yeso de los modelos. De repente, pues es bonito. Los modelos ya de urnas. Sí, sí, O sí, sea, ya sí. sabías que ibas por ese camino. ¿Sabes qué? Creo que al final todos buscamos un tema de trascendencia. Como que en la vida buscamos trascender, ¿no? Sentía que esa era mi forma de trascender, de aportar algo como al mundo, a México, a las personas y demás. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Tuve muchísima suerte porque tuve una familia que siempre me apoyó, que siempre estuvo ahí, que me dijo, si lo quieres hacer, Dale. hazlo, ¿no? O sea, aquí tienes techo, tienes comida, como que no te va a hacer falta nada, ¿no? Tal vez no un tema de un apoyo económico para hacer eso, pero yo también sabía que podía volar y si me caía, caía como en blandito, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve muchísima suerte y le he agradecido a mi familia infinitamente, a mi mamá, a mi papá, a todos, a mis hermanos que también están ahí en las expos y todo. Entonces, eso me dio mucha facilidad para poderme aventar a hacer algo diferente, porque no había algo, pues del tema, ¿sabes? Y cuando sales de diseño industrial, quieres estar en las revistas, quieres estar en el museo, quieres esas cosas como muy, yo le llamo como de designer, ¿no? Como de, oh, sí, estuvo en el museo. Tal. Pero fíjate, lo más importante es que ya traías ese chip tú de enfocado a eso que iban a ser urnas. Sí. ¿Verdad que sí? Porque dijiste, esto es lo mío, ya dices, ya como lo acabas de comentar, aquí plasmé esto, lo hice así, tenía el apoyo, pero eran urnas. Es como, por ejemplo, el que hace ataúdes, ya trae ese chip, tú, urnas, en el enfoque a las urnas. Creo que el diseño Ujú. tiene que ser universal y tiene que ser para todos. Sentía que de repente el mercado funerario era como un blue ocean en el tema del diseño, porque no había, o sea, a ver, sí había diseño, pero un diseño que se venía desde hace 20, 30, Conservador. 40 Sí, años muy atrás. tradicional, Claro, algo muy muy tradicional, muy tradicional. conservador, sí. Claro, y nosotros llegamos, la verdad es que a romperla un poquito, porque imagínate, ahí te va la historia de nuestra primera expo, ¿no? Si lo pones en una paleta de colores, una expo funeraria es negro, cafés, caobas y De esas todo. cosas, ¿no? Ujú. Entonces de repente nosotros llegamos con urnas verdes, amarillas, naranjas, de De colores y arcoíris, todo. güey. Sí, 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 sí. Una gama increíble, ¿no? Entonces hubo gente que nos amó al principio y hubo gente que como que hubo un poquito de choque, ¿no? Pero lo que sí es que hicimos un parteaguas en el tema funerario, ¿no? Así, a ver, tenemos que hacer un poquito las cosas diferentes y se pueden hacer las cosas diferentes. Y empiezas con ese concepto, porque innovaste, en realidad innovaste. Hace ratito platicábamos aquí todas las Malinas, 12 años, tu primer Funemexpo, ¿verdad? Donde estuviste. Entonces, fíjate, ya estamos hablando de 12 años de la industria. Todo lo que él llegó, innovó y habla de colores, de trascender, lo que hablamos yo de lo que le digo, la pregunta que le hago de esa línea de lo que son las urnas con el aspecto de lo que son los cuadritos, Ajá. ¿verdad? Todo eso, o sea, cambia mucho el concepto en Pero- una urna. Pero vamos a desmenuzarlo. ¿Cómo hiciste tu primer modelo ya como tal? Uf, es muy bonito, muy bonito. Ahí te va. De cómo, prácticamente de cómo empezó Urna Sacbe, que es súper bonita esa historia y me gusta mucho. Oye, pero te voy a preguntar otra cosa. ¿Por Cuéntame. qué SACB? Dinos Sac- primero eso, ¿eh? Sí, sí, ¿Por sí. qué es SACB?
Hazlo mención aquí. Sacbé. Sacbé en maya significa camino blanco, camino de unión y reconciliación entre los dos mundos. Y el Sacbé también es el camino hecho de estuco, ¿no? En la cultura maya, donde quien se quería llamar guerrero se adentraba a la selva y después de un año de ahí tenía que regresar. A mí me pareció una analogía muy bonita porque creo que al final es como la vida, ¿sabes? O sea, naces, estás como en tu casita y tal, te adentras a la selva que es la vida, donde ves lluvias, días soleados, amaneceres, pero también ves insectos, pero también Peligro. serpientes. Empiezas a Claro. madurar. Correcto, correcto. Ujú. Y todo eso te hace al final un guerrero, ¿no? Y después de ahí, de llamarte guerrero, regresas al origen. Entonces me parece una historia muy, muy, muy bonita y de ahí nace el Sacbé, Sacbé. Que es nombre maya. nombre maya. Nombre maya. Sacbé, nombre maya. Para la gente que nos está viendo en este episodio, Sacbé, nombre maya. Excelente la explicación. ¿Y Sí, cómo lo haces? Ok, perfecto. Entonces, literal empiezo con bocetos. A ver, no tenía ni un peso para hacer nada, ¿sabes? O sea, nada, 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 nada. Y empiezo con bocetos, o sea, hojas en blanco, con diseños. No soy tan malo dibujando, entonces eso. Y con estos diseños iba a las funerarias y decir, mira, estas son las urnas que estoy haciendo, que estoy proponiendo y tal. sobre un boceto, un dibujo, le mostrabas Correcto. al funerario para que de ahí Justo. o sea, generar billete, generar lana, ¿En ¿verdad? dónde? Sí. ¿En Querétaro? En Querétaro. Ajá, en Querétaro. Sí, claro, sí, ajá, porque, a ver, lo mismo, como que no, o sea, si no tenían ni siquiera los recursos para hacer un modelo físico, no, menos para salir. Oye, ¿recuerdas cuál fue tu primer funeraria? Sí, ¿Con claro. quién te acercaste? ¿Con Sí, quién sí, fue? sí, sí. Se llaman Mausoleos del Cimatario. Ajá. Y fue muy bonito porque ellos también estaban como empezando de alguna otra forma. Ellos literal era un camper, lo que tenían y ya, ¿no? Obviamente me acerqué a las funerarias grandes de Querétaro para ver qué ondas y demás. Pero quien confió en mí fue Mausoleos del Cimatario, Juan Pablo Agoitia, si no mal recuerdo su nombre. Entonces fue de, mira, tengo estos diseños, no los tengo físicamente, no sé bien cuándo te voy a entregar, pero te los voy a hacer, ¿sabes? O sea, como que si confías en mí, vamos a hacer algo Y bonito. como dicen, de la vista nace el amor, o sea, en un boceto, como todo, bueno, vamos, es como... Pero una cosa es un dibujo y otra cosa es el arte. Sí, Claro. sí. A ver, Claro. y llegamos a una parte que yo no había llegado en las otras entrevistas, ¿no? Del cuánto cuesta, ¿no? Porque no había llegado allá todavía. Y era así, oye, no sé, cuesta, no sé, 10 pesos. Ok, bueno, dame 2, te doy ahorita 10 pesos. Y cuando me traigas la otra, pues te la pago, ¿no? Entonces, con ese primer dinero, literal, compré un bulto de yeso, se hizo un cuadro de yeso, y entonces a esculpir a mano los primeros modelos. Tú ¿Sabes? como tal. Sí, 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 sí. Ya. Sí, el 80% de los modelos que tenemos, los originales los esculpí yo a mano, ¿no? Y de que en el jardín en la noche, ahí esculpiendo, haciendo... Una vez estaba haciendo una cruz con un esmeril, me salpicó me tuve que sacar una esquirla del ojo, o sea, así, pero salió todo, ¿no? Creo que me dijo eso y le entregué como hasta los 4 meses. Pero te digo, esculpir a mano, eso, sacar los moldes, hacer la cerámica, moldear la cerámica, quemarla, ir con artesanos para que la pintaran, regresarla, volverla a hornear y después de ahí ya entregar, ¿no? Esos Entregar. eran como los primeros procesos que se hacían, sí. Y entonces llegas con él y le entregas. ¿Y qué sentiste, güey? ¿Sabes qué? Como mucha satisfacción. Porque al final se lograron como muchísimos pasos chiquitos, ¿no? Sí, Esculpir, embonaste el hacer. rompecabezas. Sí. O sea, tu primer rompecabezas lo empezaste a armar de, bueno, ya tengo el cliente, güey, ya tengo el dibujo, ahora falta la operación, que es lo complicado. Totalmente, totalmente, ¿no? Y de ahí, estuvo muy bonito porque en el Inter, una muy buena amiga, Gaby, me estaba viendo así, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué haces y tal, no? Y yo decía, es que son urnas y tal. Esto en el taller de diseño todavía y tal, Ujú. mientras estudiaba, ¿no? Me dice, oye, a ver, yo estoy haciendo esto, creo que estaba haciendo como unas mordederas para bebés. Y le digo, bueno, pues de repente nos vamos cambiando, ¿no? Yo hago mordederas, tú urnas, y vamos viendo porque pues, de una u otra forma también te hartas un poquito de estar esculpiendo siempre. La y ceguera del demás. taller. la Justo, famosa ceguera justo, del justo.
Entonces, pues nada, con Gaby empezamos. Literal empezamos en mi cochera, en su cochera, y poco a poco lo fuimos haciendo. Y nosotros hacíamos como nuestro tipo taller de pintura y era unas mallas ahí pintábamos con aerosol y viendo colores y formas y esas cosas. Y de ahí pues prácticamente empezó. Pero antes de todo eso, fueron literalmente con bocetos. Bocetos ¿Te hechos. acuerdas de tu primer urna, güey? ¿Cuál fue el primer diseño? Sí, 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 sí. Es te digo, la urna Paz y la urna Tradición. Y la primer urna, por ahí la tengo todavía en mi casa, que es una urna que está en un fondo negro y tiene muchísimos quetzales pintados a manos con muchos colores, ¿no? Entonces esa es la primera urna que Y no la manejas dentro de la línea de SACPE. tengo, digámosle, como el modelo tradición, Ajá. pero esa configuración en especial, no. No. La tienes ahí Ajá. bien guardadita. Sí, sí, sí. Ajá, como que me la Excelente. guardé un poquito para mí. Y empezaste a hacer bocetos, empezaste a vender. ¿Y cómo viene la evolución, güey? Creo que la evolución viene de empezar a tener responsabilidad, ¿no? Cuando estás haciendo algo bueno y que ves que está funcionando, creo que lo tienes que empezar a hacer bien, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de muchísimos fallos que tuve, por ejemplo, en el primer diseño, ¿no? Que, por ejemplo, tal vez abajo no embonaba tan bien como debería de ser, ¿no? O sea, con una tolerancia casi cero, los recubrimientos con los que tenía al principio no eran tal vez unos muy profesionales, no eran para los que nos alcanzaba y demás. Y después de ahí me di cuenta que si había gente que le gustaba esto, tal vez había más gente que le gustara esto, ¿sabes? Y de ahí justamente es la necesidad y te digo la responsabilidad de honrar la vida de las personas. Como que ese mantra lo tenemos en la empresa siempre, es honrar la vida de las personas, es honor a quien no lo merece y a todos mis trabajadores, o sea, les digo, si sientes que lo que estás haciendo no está honrando la vida, algo estamos haciendo mal, ¿sabes? Porque cuando haces una empresa para hacer dinero, o sea, eventualmente va a haber fracaso, va a haber frustración, va a haber muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando haces algo en serio con inspiración, con un motivo, con una razón de ser y con algo muchísimo más allá que hacerte rico, se nota muchísimo, ¿no? No por eso, y me voy a adelantar un poquito, no por eso hemos hecho miles de urnas, tanto humanos como de mascotas, vendemos en 7 países diferentes, nos han invitado a muchísimos podcasts, revistas, tele, radio y tal, porque estamos haciendo las cosas diferentes, pero más que hacerlas diferentes, las estamos haciendo con el corazón, ¿no? Oye, y cuando empezaste a ser, quiero suponer, eres una persona que estudió, entonces empezaste a ver que la mayoría, que en aquella época el 90% era urna de madera, güey. Sí, la urna de madera, exactamente. Empezaba el 10% a comerse el mercado, que era la famosa urna de mármol o la de ónix, pero nada más estaban esos dos segmentos, la urna de madera, ya sea caoba, MDF, acabados, bla, bla, pero al final de cuentas la materia prima era la madera. Y venía en otra parte la urna de mármol y la urna de ónix. Y tú rompes ese esquema. ¿Cómo lo rompes y el por qué, güey? Porque tu urna ya es de porcelana, cerámica, Es cerámica. cerámica. Pues en la Biblia por ahí dice, ¿no? Polvo somos, ¿cómo? Polvo eres, polvo te convertirás, sí. Ok. ¿no? Entonces, creo que la cerámica también hace una analogía muy bonita con la vida. Siempre nos pensamos que somos muy fuertes, ¿sabes? Como la cerámica, que no nos va a pasar nada, que, Mm. ¿sabes? Como que de repente podemos aguantar muchísimas temperaturas, no nos rayamos y cosas por el estilo, pero a veces nos podemos literal caer en el baño y rompernos, ¿sabes? Entonces, Claro. o sea, todas las cosas que hacemos, trato de que tengan un sentido y no nada más porque está padre o porque está bonito o esas cosas, sino que realmente haya algo detrás de. Entonces, por eso empezamos con urnas de cerámica, por la analogía de eso. Y que aparte la cerámica nos da 2 ventajas muy padres. Una, podemos hacer figuras un poquito más quisquillosas, más, digámosle, orgánicas, fluidas y demás. Y otra, aguanta temperaturas muy altas. La temperatura donde se quema la cerámica es de 1200 grados. Ya. Entonces, te aguanta perfectamente el tema de las temperaturas y demás. Y otra es que para humedad y cosas por el estilo, No tiene tienes pasa ningún nada, tema. no, Ajá. sí, sí. O sea, hemos encontrado vasijas, ¿sabes? Mayas, egipcias y tal, de cientos de miles de años.
y están intactas, ¿no? Entonces también como poder preservar las cenizas de las personas. Y rompes ese esquema, güey, de madera, de piedra como tal, y entras con cerámica. Sí, y también fue difícil al principio, porque muchos clientes nos decían, oye, sí, pero pues se va a caer, ¿no? O sea, y si se le cae, ¿qué pasa, no? Pues, digo, es que si se cae una de madera, tal vez si cae en alguna arista complicada, cosas por el Se estilo. astilla nada Ajá, más. o tal vez se Sí. puede romper, ¿no? Ujú, ujú. Mármol es igual de frágil, ¿no? Pero es por el valor intrínseco del material. Y así pasa, ¿no? También no es Es como un riesgo que tienes que justo. correr. O sea, Y tal no es un cual. objeto que andamos como jugando con él, ¿no? O sea, cuando nos lo entregan, y lo apapachamos casi, casi, ¿no? Hasta que lo Sí, ponemos en algún claro. nicho o cosas por el Sí, estilo. porque es algo frágil, es una vida la cual ya está encapsulada ahí y hay historia. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Así como cuando te ven en una andadera, que a lo mejor llega en una andadera, ¿verdad? Te ven frágil, ya después cuando te ponen el concepto de una urna, pues sigue siendo frágil. Está el abuelito ahí frágil. Son detalles muy, muy consternadores, importantes en el tema de cómo manejar. Urna Sacbe, ¿en qué año sale? Uy, Ya con un registro así que dices, ya voy a, Como ya, mi marca. sí, como marca, como marca. sí, Ujú. pues te digo, pues hace 12 años. 12 Hace 12 años, años. Entonces estamos hablando que 2013, Más o menos. aunque sí, 2025, sí, sí, 2013. 12 años exactamente. Sí, sí, sí. Ujú. Estabas en el. A ver, hay un parteaguas en la. Tú que eres diseñador. Yo me peleo con el diseñador de aquí, con el productor cada rato. ¿Por qué? Siempre. Sí, o sea, son generaciones nuevas. ¿A qué vamos? Es que la generación del nuevo diseñador no tiene miedo en usar los colores que le gustan. O sea, abrir la bandeja de colores. Antes era Sí, para funeraria, lo tradicional, para sí. funeraria, crematorio y cementerio, Un azul, negro, azul verde, azul y nada más. Párale. y oscuro. Sí, Ujú. oscuro. Ujú. Entonces, ¿a qué vamos? Que en el 2010, Sí, 2015, empieza a abrirse una grieta en la industria funeraria y empezamos a cambiar de los colores oscuros a colores cálidos, ¿no? O sea, ya funerarias iluminadas, funerarias que no tienen miedo a meterle color, ventanales, el tema de ecología. Pero cambiar esa parte en las urnas era complicado. ¿Por qué? Porque una urna de madera, una urna de caoba, tú eres funerario de los viejos, güey, representaba una no, seriedad, mucha seriedad, un exactamente. Aquí estilo. tenía la palabra ¿Estás de acuerdo? Y seriedad, no podías, estilo. le ponías, ¿te Sí. acuerdas de las famosas urnas que traían una velita, que Traía era una la vel- innovación en aquella Ujú, época? No sé si ujú. te acuerdas. Exacto, sí, sí, La sí. prendías, se acababa y tenías que comprar otra velita, güey. Ujú. Esa era la innovación, ¿estás de acuerdo? Pero no podías brincar a tus urnas o a urnas coloridas porque la gente te tachaba y decía, es que esto no es elegante, no es serio, no va de acuerdo a la defunción. Claro. Entonces, tú luchaste contra ese paradigma. Mira, es muy chistoso y me costó mucho tiempo después entender una frase. En nuestra primera expo hubo una persona, la verdad es que no recuerdo quién es, pero literal me dijo, te adelantaste 10 años. Sí, Así. exactamente. Y no, como que en ese momento no entendí la frase, ¿sabes? Como, ok, no. Ok, ¿no? O sea, El como que sí, sí, sigue. sí, padre, ajá, sí, sí, Sí. la innovación y todo ese rollo, pero no entendía muy bien a lo que se refería, ¿no? Creo que ahora ya la entiendo. A ver, ahora, hace 12 años, hace 10 años, si moría, no sé, mi mamá, mi papá o tal, pues al final quien decidía era algún tío o cosas por el El estilo, ¿sabes? patriarca de Ajá, la sí, sí, familia. sí. O sea, nosotros no teníamos ni la sapiencia, ni la posibilidad económica, ni los recursos, o sea, nada para poder afrontar un tema de un duelo, Ujú. ir a una funeraria y demás, ¿no? Ahora, si muere mi papá, mi mamá y cosas por el estilo, nosotros los hijos ya tenemos la sapiencia, la capacidad económica y todo para poder afrontar ese duelo, ¿no? Y las generaciones a las que le estamos vendiendo ahorita ya tienen otro concepto totalmente diferente de la vida, ¿sabes? Ya no lo vemos como algo triste, ya lo vemos como algo que pasa, algo como que trasciendes, ¿no? Y por eso mismo ya los funerales ahora son blancos, ya ahora hay ceremonias, ya ahora hay como mil cosas diferentes, soltar mariposas, Ujú. palomas y esas cosas que me parece que está muy bonito. O sea, como que siento que ya estamos haciendo como
Abrimos el duelo. Justo eso. Ajá, como O que sea, ya el duelo ya no es algo triste. Antes el duelo te lo tragaban, güey. No te podían ver llorar, no te podían ver expresar tus sentimientos. Ahora eres un pendejo si no... O sea, discúlpame la palabra, eres un pendejo si no los expresas. Claro. Eso te ayuda a aceptar la ayuda del duelo y a abrirte como ser humano. Por eso vienen los colores. Sí. Yo pienso que ahora en la actualidad, como mencionan, es un homenaje de vida, pero ya un homenaje de vida moderno, ¿no? Claro. Sí, Por esa actualidad en este 2025 y lo que viene, fíjate, tú te adelantaste 10 años, te lo dijeron. Imagínate, ahorita que vamos a vivir con la inteligencia artificial, como Fer siempre lo menciona, todo lo que viene y todo lo que vamos a manejar. Sí, entonces el homenaje de vida hay que hacer, vamos, con todo el debido respeto a todas las personas que trascienden, sí, pero ya cambió todo el concepto por completo. Claro, Sí. a ver, es que va a sonar feo, pero, o sea, de por sí es feo morirse. Sí, O no, sea, sí. es feo No, morirse. hablar de muerte es feo, es tabú. Toda la vida lo va a hacer. Este podcast Sí. es feo. Nada, no es cierto. Pero, claro, o sea, es un momento muy amargo para la familia. Sí, Estamos triste. en duelo. Dolor. Y es Sí. un dolor intenso, ¿no? Y si de eso todavía le metemos más cosas tristes, híjole, sí se vuelve como muy complicado, ¿no? O sea, de repente, pues hasta en las funerarias como imágenes como muy, pues no sé, raras, ¿no? Sí, no. Y hablar de todo ese concepto nuevo hace que cuando estás en ese duelo cambie la cuestión de la idea, sí, de lo que estás viviendo. Por ejemplo, el concepto de la urna. No, mi ser querido, mi familiar, yo no quiero una urna, por ejemplo, pues se respeta lo religioso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una urna de Sacpe trae un concepto moderno, no porque estés aquí ni que yo quiera alabar a la Echándole marca, flores, ¿verdad? echándole flores. Échale billetes, ¿verdad? Pero Oye, sí, ni que pero, me fíes pero- unas urnas. pero sí cambia, o sea, todo el concepto, porque dices, mira nada más, era una persona, a lo mejor que, como dijiste tú, tu abuelito, lo que platicas de tu abuelito, alegre, brillante, vamos, dicharachero, lo que tú quieras. Entonces buscas ese concepto de dónde lo vas a colocar, Pero- cómo le vas a brindar ese último adiós. Pero es que al final de cuentas debemos de entender que nosotros como seres humanos vamos trascendiendo, güey. Sí, Pero atrás de la parte que trascendemos viene mucho tipo de comunidad. Por ejemplo, las urnas tuyas se identifican mucho con la comunidad, la LGTQ y más, si no me equivoco. Sí, ajá. Porque eres como más inclusivo. Y eso te da un panorama, a lo mejor no de ser señalado ya ahora en una exhibición de urnas, sino que le das oportunidad de que ellos tengan sí, que haya un margen una abierto. variedad Y un de margen estilos, abierto, sí, que, sí, que sí. eso te permite que aunque Ujú. sean de la comunidad y es algo privado, ellos puedan Sí. escoger. Y antes no, güey, antes nada más era blanco, negro y Sí, tan tan. y lo que era Claro. madera, cedro, caoba o la imagen religiosa. Entonces entra todo ese concepto nuevo. Y ahorita ves las exhibiciones qué de padre, ahora, güey, qué padre, y ya, sí. ya ves una exhibición variada gracias a tu innovación y a todos los que venden urnas, fabricantes de urnas, que trajeron los conceptos y la modernidad. Pero lo que sí yo te puedo decir es que hay un parteaguas desde que entraste tú a la industria a hoy. Y eso es señalado por los colores, güey, Claro. y eso abres Los a colores toda esa gente. y los materiales. Porque ahorita hablamos Y de los la materiales. comunidad, pero no nada más es la Ujú. comunidad, es la nueva generación que, como tú lo acabas de decir, es gente Ujú. de nuestra edad, de 30, 40 años, que empiezan a fallecer sus abuelos y empiezan a tomar decisiones y empiezan a hacer a un lado esa faceta conservadora. La religión perdió poder, güey. O sea, perdió fuerza en esa parte de urnas. Ya antes era fuerzas o una virgen, o un Cristo, Sí. o un San Judas, o No, algo y así. se respeta a quien quiera Sí. manejarlo de tal manera, ¿verdad? Pero ¿a qué vamos? Es que Ujú. ahora abrimos Ujú. ese panorama y ya no es tan obligado un rostro de algo de católico, ¿sí? Y eso te permite, ¿por qué? Porque también hemos evolucionado con la apertura de religiones y vas abriendo el mercado como tal. Y hoy por hoy debemos de reconocer que tú marcaste ese paradigma. Ahora, pero ¿cómo te sientes, güey? Porque es bien fácil platicarlo ahorita en Sí, 5 minutos, ¿ah? exactamente, sí. Sí. Pero quiero suponer que luchaste contra la falta de ventas, güey. Porque era atacar todo el mercado en un país, güey, donde
veníamos con esa cultura de que lo serio, lo tradición, lo religioso es esto. Y entonces llegar un cabrón con que pues yo te traigo colores, güey. Pues, no, güey, gracias, llégale. Entonces batallas por la venta. Y luego empezar a tocar puertas y uno que otro te va abriendo, uno que otro, hasta controlar un mercado, porque en realidad sí lo controlas, güey. Oye, Sí, porque estamos hablando de lo que platicaba él, 7 países donde distribuye, Se dice fácil. se dice fácil, pero Es imagínate, una chinga. llegar a esos 7 países y tener una logística de producción y decir, te voy a encargar 100 unas de este concepto y tenerlas y cumplir, hijo de su madre, ya es un compromiso chingón. muchas gracias. Y creo que hay muchísimas cosas y conceptos y me gustaría desmenuzarlas poco a poco. ¿Sí? No, échale, dale. Es tu Para eso programa, estás güey. aquí, vámonos. Súper bueno. Primero, el tema de la inclusión. Sí somos una empresa que somos muy incluyente. Desde nosotros, desde la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Hasta nuestras urnas, ¿no? Y no por un tema de una banderita y esas cosas, sino porque lo que nos dedicamos es a honrar la vida. Sea quien sea cualquier género, gusto. La verdad es que para nosotros no es algo o sea, no que no nos interese, pero que no sea como un parteaguas, sino es honrar la vida de quien sea, ¿no? Igual tanto de humanos como de mascotas y demás, ¿no? Ujú, Entonces, sí. eso la verdad es que está muy bonito porque justamente eso nos da como muchísima amplitud para hacer cosas muy interesantes. Y tal vez no sea una urna que se vende muchísimo por el tamaño de la comunidad, pero, por ejemplo, esta urna sabemos que es algo muy especial, ¿no? Para la comunidad, ¿no? Y también hemos hecho para motociclistas, para la Fuerza Aérea, para IMSS, para niños, por ejemplo, que es un tema que ahorita me gustaría también tomarlo. Entonces, es algo como muy, muy, muy importante lo que hacemos. Y te digo, todo sigue siendo dentro del paraguas de honrar la vida, ¿no? O sea, si no lo hacemos, si no honramos la vida, la verdad es que no tiene muchísimo sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Y volviendo ahora al tema de las ventas. Sí, claro, a ver, creo que no vendimos nada el primer año, segundo año, creo que vendimos 30,000 pesos en todo el año, ¿no? Y o sea, nosotros festejamos cuando vendíamos 1,200 pesos. Claro, sí, órale, sí, vamos por unas pizzas y Que eran 5 todo. urnas, güey. Sí, Qué claro, o chido, sea, sí. vámonos, ¿no? Y esas cosas y tal. Y creo que también eso fue lo bonito de todo esto. Disfruté muchísimo el proceso, muchísimo, porque me tocó eh, diseñar, bocetar, esculpir, producir, ir a ver a los clientes y tal. Y ahora, como tú dices, exportar a 7 países, pues se dice fácil, ¿no? Pero ha sido un proceso como muy, muy, muy largo. Pero es un proceso que también he disfrutado como no tienes idea. O sea, no cambiaría nada, 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 nada de lo que he hecho. Hasta incluso todas las cosas malas. A ver, en el primer año, no, en el año y medio, una cosa por el estilo, en el banco debía casi 1,000,000 de pesos de préstamo, ¿sabes? Porque nos íbamos a la expo, porque no tenía una buena producción, o planeación en producción. Entonces yo decía, ay, este modelo en rojo se va a vender muchísimo, vamos a hacer 50 de estas. Y pues No no, se vendía. no se vendía nada, ¿sabes? Y cosas por el estilo, o sea, cosas que con el tiempo vas entendiendo que tal vez no funciona así la industria, que como diseñador a veces el ego nos gana y que si tú dices, oh, esto me gusta, ¿no? Entonces a las demás personas les va a gustar. No, nosotros como diseñadores tenemos un compromiso muy especial porque tenemos que diseñar para los demás, ¿sabes? Entonces, quitarte ese ego y de repente saber que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ¿no? Eso lo fui aprendiendo también con el tiempo, pero hubo muchísimas cosas muy malas que pasaron en estos años y en serio no cambiaré nada porque he aprendido muchísimo y que hoy por hoy, justamente eso, o sea, te digo, hemos honrado la vida de miles de personas, hemos llegado a muchísimos países, hemos aparecido te digo, en revistas, en radio, en novelas, o sea, muchísimas cosas que ha sido un trayecto muy, 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 muy bonito.
Platícanos tu primera experiencia en una expo, güey. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de las expos, Sí, que Expos, es llegar y montar un stand, pero cuando no tienes presupuesto, güey, cuando vas con tu primera vez vas con un nerviosismo, con unas ganas de vender, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le pero voy a llevas una hacer? inversión Sí. que dices, no, y si vendo, y si no vendo nada, y traes una inversión muy fuerte para una expo. Y el hecho, el aventarte en hacer una expo es complicado, güey. Ese proceso como... Fíjate, y él habla de que hace 2 años estuvo en la Funemexpo y es de los primeros participantes porque es cuando es la primer Funemexpo que inicia, ¿verdad? Sí, hace 12 años, ¿verdad que sí? Nos hablaba Mari, ¿verdad? De hace 12 años, ¿verdad? Cuando la tuvimos aquí, 12 años, entonces me imagino que estuviste en la primera edición de la Funemexpo, me imagino, ¿verdad? Sí estuve en la primera exhibición de Ujú, Fumexpo, ujú. pero mi primera Fumexpo. expo eh, fue cuando lo organizaba Ilga, ¿no? En México. Grupo Ilga, Correcto. ajá, sí, con Ildefonso, que le tengo un cariño muy Ujú. especial. Un abrazo a mi estimado Así Sí, es, un saludo al el ingeniero. Ildefonso. Ingeniero Ildefonso. Ildefonso. Sí, Sí. porque la verdad es que se portó como un tipazo. Ahí te va. Es un tipazo. Es un tipazo. Sí, el Gaby, o sea, increíble familia, todos. Pero imagínate, yo llamándole así de, oye, me enteré que hay una expo, ¿no? Pues somos nuevos, no tengo presupuesto para ir. Somos de Querétaro y somos dos chavos. ¿Qué onda? ¿Nos juntas o no? Que casi, ¿no? Sí. ¿No? Y me dijo, Y híjole. préstame, oye, y préstame lo para que era, almorzar, o sea, güey. lo que era. Sí. Sí, lo que era. Ajá, Sí. claro, porque, o sea, Sí. no tenía ninguna otra cosa, Claro, ¿sabes? claro. ¿No? Y Alfonso, la verdad es que Si no arriesgabas, no ganabas. se portó increíble porque me dijo, mira, ya tengo un poquito como ya saturado todo y tal, siempre tengo muy buena convocatoria y demás, ya tengo muy saturado y todo eso, pero mira, te voy a dar este espacio, es chiquito, 3x3 y todo eso, prácticamente al costo, no recuerdo cuánto fue, pero fue muy barato para lo que costaban realmente sus stands. Y ya, entonces fuimos a la primera expo, Gaby y yo, una noche antes, literal ahí en el cuarto, terminando de armar unas urnas para ver si se quedaban o no, terminando, o sea, porque es que antes nosotros hacíamos la producción, ¿sabes? Sí, O sea, tú hacías todo. Claro. Sí, Tú sí. boceteabas, tú diseñabas, tú Tú estabas al 100 ejecutabas, ahí. Claro, sí, tú limpiabas y entregabas. y una conocida de Gaby nos prestó unas repisas para poner y una lona que estaba media arrugada y pusimos un mantel. Ay, no, o sea, mal, pero lo recuerdo con muchísimo gusto porque, o sea, para mí fueron ganas de querer hacer las cosas, ¿sabes? No nos importó el presupuesto, no nos importó cómo nos veíamos o no nos importó incluso cómo se veían los demás conforme a nosotros, sino nosotros queríamos realmente mostrar algo diferente, ¿no? Entonces, así fue nuestra primera expo. Diferente y con un chingo de fe, como dicen. ¿verdad? Correcto, sí. Sí, un buen de fe, Sí, nada un de buen de dinero fe, y un sí. buen de ganas. Y Así llegaste a es. la expo, güey. ¿Y cómo te sentiste al ver a los magnates de dueños de No, Media no, Ciudad no. Peluche, güey? Y tú en un stand de 3x3, güey. No, es que sí, literal así, ¿eh? O sea, chiquito, híjole, es que esto está muchísimo más padre, ¿no? Y veías, o sea, nos dimos como una vueltita en lo que montaban los demás y todo. Porque, a ver, nosotros montamos como En 5 minutos, ajá, güey. sí, Ya. aquí tenemos nuestras 5 urnas, ya está. ¿Sabes? Sí. Entonces nos dimos una vuelta y dijimos, híjole, no, es que esto está bonito, está padre y tal, ¿no? Pero lo que sé es que creo que nunca perdimos la fe en lo que estábamos haciendo, en nosotros. En creer en ti, güey. Justo, y eso era algo que le decía a Gaby mucho, era de gracias por creer en mí y por creer en las loqueras que hago, porque tal vez yo solito no lo hubiera hecho, ¿sabes? O sea, tal vez yo solito me hubiera como desistido o esta cuestión de procrastinar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hicimos una mancuerna increíble. Y, te digo, nos dimos como una vueltita ya a la expo. Y sí, o sea, sí nos sentimos chiquitos, ¿no? O sea, la verdad es que sí nos sentimos chiquitos. Cuando empezó la expo y de repente veíamos, o sea, atiborrado nuestro stand El stand. chiquitito, con nuestros manteles arrugados, la lona fea y todo eso. Entonces, ok, estamos haciendo algo bueno, ¿sabes? O sea, no importa el stand, lo que traemos y el Es el concepto. producto. Oye, pero todo eso, platícanos de estaba Gaby súper para bueno. mandarle un saludo, porque estuvo ahí, bueno, a lo mejor la riego, ¿verdad, Sí, Gaby? no, Gaby, excelente amiga, Ujú, excelente sí. persona. Y estuvo contigo en esos momentos al Claro. inicio,
pues para mandarle un Es cordial que saludo, volvemos a lo ¿verdad? mismo, discúlpame, David, pero volvemos a lo mismo. Tú tuviste a Gaby, yo Ok. tuve a mi hermano, el Panda, saludos. Tú tuviste a Doña No, a Tere, mi güey. señora esposa, O sea, exactamente, todas sí las es. grandes empresas, güey, es un Ujú, duelo. ujú. Es un dueto, perdón. Sí, ¿Por qué es un dueto? Porque está el güey que trae la idea, pero sin el otro que te echa porras, no la haces, güey. Porque uno a Así veces es. trae una idea y se apachurra, güey, porque dice, los resultados no son, pero el de al lado es el que sí podemos, güey, y Y vamos. dale, y échale, y Y luego Claro. vámonos. uno se vuelve a Y apachugar, aunque, güey, y y, el de al lado sale y y como sale al esté. quite. Ujú. Entonces tú fuiste con Gaby, güey. Es que sabes que yo siempre fui el creativo, el innovador, el que no me importaba si me decías como no, yo buscaba el como sí, 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 ¿sabes? sí. Y ella fue Y- la del valor. Justo eso. O sea, me decía de, mira, vamos a hacerlo por aquí, como vamos como a estructurarle, ¿sabes? O sea, como que yo tenía todas las ideas y ya le ponían como estructura a las ideas, a los sueños, ¿no? Sí. También su mamá Gaby, Medina también, increíble. O sea, en serio, sí empezamos en una cochera. O sea, cual la historia de Steve Jobs y cosas por el Sí, sí, estilo, sí. empezamos en mi cochera, en su cochera, haciendo todo. Y está bonito. A mí me gusta mucho documentar las cosas y de repente tomo fotitos, ¿no? Me vieron ahorita así, esto. Sí. Hay muchas cosas que subo, que no subo, X, ¿no? Pero de repente te das vuelta atrás y dices, ok, mira, aquí estábamos en la compu diseñando, haciendo, aquí estábamos empaquetando y esas cosas y dan muchísimo valor y sentido. Y sobre todo creo que también te regresan. Y te regresan a donde estás y a no perder el piso, una. Y dos, a que no pierdas el sentido de por qué empezaste esta empresa, ¿no? Porque no lo empezamos por hacer dinero, lo empezamos por honrar la vida de las personas. Oye, y después de ese módulo de 3x3 hoy, de ser uno de los stand más acaparadores de la industria, güey, ¿qué se siente, güey? ¿Sabes qué? Es muy bonito que a las personas y a nuestros clientes y a la industria funeraria les haga sentido lo que estamos haciendo. Entonces, es muy padre como, sí, justo de un 3x3 y no por un tema de tamaño, sino más bien un No, tema eso es el Sí, concepto de claro, venta que te ajá. dan, o sea, la oportunidad que te dan. No, no menospreciamos 2x2, pero casi no existe el 2x2 en las expos. Sí, sí, El sí. más pequeño es 3x3 y es el que te toca al final del día. Correcto. Y cuando estábamos en el 3x3 teníamos creo que 5 productos. Hoy tenemos nada más del tema de humanos, creo que son casi 70 productos diferentes. De En mascotas son exhibición. como 50 productos Es a diferentes. donde iba. ¿Y cómo viene la parte de Exacto. mascota? Ujú. La parte de mascotas es muy padre, es muy O sea, bonito. brincamos de urnas ACB Ajá. para el Ah, público y ahora entramos ahora a a urnas urnas colibrí. A colibrí. unas Quiero colibrí. Ujú. suponer que no lo puedes mezclar por el tema de que todavía no tenemos esa madurez de decir, es que una cosa son mascotas y otra cosa son humanos. Y aunque nosotros vayamos a los servicios, que los dos ocupan un servicio, nuestro cerebro todavía no está capacitado para unificarlos, que al final de cuentas no tiene Sí, nada que ver en una producción. sí, no, ¿Por qué? pero, Porque produces en serie y no tiene nada que ver con la mascota o con la persona fallecida en el momento. pero ¿Estás sí de tienes acuerdo? que hacer una Pero separación haces como una tal. separación como tal. Como tal, ¿O me exacto. equivoco? Tú puedes corregirme, Sí. No, cabrón. no, O no. sea, Estás totalmente en lo correcto. A ver, Ujú. cuando fundé Urnas Colibrí, en algún momento tenía como la idea de hacer como Urnas Pet, ¿no? Como que ok. todo pet. Eh, pero sentía que eran entes totalmente diferentes, que tenían que tener una vibra muy diferente, que tenían que tener un look and feel diferente, una esencia diferente, ¿no? Entonces de ahí nace Urnas Colibrí. Y Colibrí justamente nace por mi abuela Bertita, la de la historia, La de al historia. La de principio. si quieres Ajá. ver, ve el podcast desde el inicio. Regrésate un poquito y lo vas a ver. El colibrí era pues el animal favorito de Bertita, ¿no? Cuando abrí una tienda de urnas enfrente del panteón y esta tienda la abrí con dos propósitos. Uno, para darme a conocer y dos, porque sentía que había como que un poquito como que de democratizar pues la venta de urnas a las personas, ¿no? Ahí en Querétaro está el panteón, pero pues las personas como que no tienen acceso a una urna Directa. directo. Tiene que ir Claro. a la funeraria. Ajá, tienen que ir a la funeraria y demás. Y a ver, de por sí el proceso era como muy tortuoso, entonces era Ujú. como hacerles eso fácil. Y aparte, pues ya para mí era como mi bodega, ¿sabes? Y era una bodega de 5x5, no, de 3x, no, como 4x4, no sé, una chiquitita. Ujú. Y ahí producía y vendía y mandaba y todo, ¿no? Entonces, muy chistoso, fíjate, cuando la inauguré,
en la noche un colibrí por ahí revoloteando y tal. De repente no es tan común ver un colibrí en la Sí, noche no y esas sé. cosas. Ujú. Estuvo como unos 20 minutos en la tienda y se fue. Entonces para mí fue como muy bonito. Una señal. Y de ahí nace urnas colibrí, también por el aleteo del colibrí, que es como infinito. Entonces creo que era una analogía ¿No? bonita. Y nos queda que representa siempre un colibrí que va aparte al enfoque de la muerte, Claro, sí, sí, ¿verdad? sí, Sí. totalmente de acuerdo. Y Ujú. había muchos funerarios que me decían, oye, voy a empezar para mascotas, diseñame algo. Ok, sí, diseñame algo, diseñame algo, diseñame algo. Entonces, ya cuando de repente hay 5, 10, 20 que te dicen, diseñame algo, estás haciendo bien dos cosas y ahí tal vez sí me voy a levantar el cuello. Una, estás haciendo muy buenos diseños, cosas como que realmente valen la pena. Ujú. Y dos, la gente está confiando mucho en ti en el tema de producción de calidad, de entrega y demás, ¿no? Y la confianza, güey. Justo, O justo, sea, justo la eso. tercera es la confianza. ¿Y quién fue tu primer cliente con tu urna para mascotas? Ah, mi primer cliente fue Crematorium Pet con Daniel Aguilar. Le dice, mira, estas son las Ujú. primeritas, literal, las hice para ti. Ujú. Y creo que le mandamos 10 y no nos volvió a comprar como en 2 meses, ¿sabes? Ya. Sí. Porque apenas el tema de la industria funeraria para mascotas estaba creciendo, ¿sabes? Ujú. Se estaba abriendo Comenzaba. apenas, Sí, güey. sí, 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 ¿no? Hoy, no sé, haz de cuenta, Urnas Acbe empezó hace 12 meses, 12 años, Urnas Colibrí hace unos 9 años, más o menos, ¿no? Si también lo pongo en contexto, hace 9 años vendíamos 20 urnas, más o menos. Hoy vendemos sobre 3,500, 4,000 No, o sea, hoy urnas al controlas el mes, mercado No, de sí, más o urnas de menos, mascotas, güey. más o menos. O sea, No, no hay, no, Sí, no hay porque no, no, crematorio, no. no hay crematorio de mascotas que que no no venda tenga tus sí, a urnas, huevo, güey. porque todos hacen referencia y con todo el debido respeto, y bueno, estás aquí presente, y no porque me vayas a dejar una monedita ahí, ¿verdad? Pero todos hablan bien No de es tus comercial urnas. pagado, Sí, dice. no pagamos por venir aquí. No te apures, ahora que nos vamos por ahí, me invitas una cena. No, sí, o sea, al Sí, final de hacen muy cuentas, buena referencia sobre tuviste, sus urnas para... tuviste esa oportunidad Exacto. de la apertura de las cremaciones para mascotas y hoy te metes a una página de un crematorio para Y mascotas y salen salen tus tus urnas, güey. urnas, O sí. sea, eso es un referente y creo que no lo hayas visto. ¿Sabes qué? Es muy bonito ser un referente. Y es muy bonito ser un referente porque no te quedas en el status quo cómodo, ¿no? Ok, sí, como dices, ya domino el mercado, ok, sí, pero pues, sí, luego qué vas a hacer, ¿sabes? Porque es muy fácil, o sea, llegar a la Llegar. cima, pero mantenerse es lo Está realmente complicado, exactamente. ¿sabes? Sí, sí. Así El otro día es. estaba en un podcast con Rose de Networking Funerario Ujú. y me decía, oye, ¿qué viene diferente? Y le digo, nada. O sea, no viene nada diferente. Y me dice, o sea, ok, ¿cómo que nada? Le digo, no, no viene nada porque nosotros siempre seguimos innovando. O sea, Ya. cuando yo no innove, es que estoy haciendo algo diferente. Es que estoy haciendo algo, ¿sabes? Que no está siempre Creo que dentro de lo que hago. creo que ya me casé si no enojo, güey. Sí, sí, sí. O sea, cuando no estoy haciendo nuevos diseños, nuevas propuestas y tal, es porque sí estoy haciendo algo diferente. Pero si no, llevo 12 años tratando de hacer las cosas diferentes y gracias a eso mm, hemos podido llegar a más personas, ¿no? Independientemente de somos líderes del mercado, ¿no? Creo que lo más importante y que no tenemos que perder de vista es que podemos llegar a más personas y de eso se trata, ¿no? De poder llegar a más personas, de poder llegar en el tema de Colibrí a, pues a más mascotitas, gatitos, perritos y Sí. demás, que al final son parte de la Pero familia. platiquemos de ese parteaguas. O sea, una cosa es hacer urnas para dejar un legado y otra cosa es hacer urnas para la mascota. O sea, son dos conceptos diferentes. ¿Con qué te empezaste a topar, güey? Fíjate que afortunadamente en el tema de mascotas fue muy fácil llegar y te voy a decir por qué. Como soy diseñador industrial, de las cosas que nos enseñan es analizar todo, prácticamente todo, ¿no? Y me di cuenta que dentro del uso, digámosle, de las urnas funerarias, las urnas para mascotas es algo que está en casa, ¿no? Hay muy pocos, hoy día ya hay algunos, pero hay muy pocos en ese entonces, digámosle como nichos o mausoleos o cosas por eso, para Para las mascotas, mascotas. claro. Ujú. Entonces, cuando empecé a diseñar, estaba con esta idea de que tenía que ser algo
que no fuera un elemento transgresor en el espacio, que fuera un elemento que nos recordara con una sonrisa a las mascotas, que fuera un elemento bonito, ¿sabes? Porque Algo al que final vieran vamos a y que tener, dijeran, qué lindo. justamente, Sí, justamente, a ver, porque qué lindo, pues sí. igual y lo tienes en la sala, ¿sabes? Pero Ujú. no quieres que parezca una urna funeraria porque Claro. a la Era la cena de mascota. la familia, pues no. Ajá, una urna para mascota, no quieres que parezca esto, ¿no? Entonces, de ahí nace justamente la idea de que sean un elemento bonito, un elemento Algo muy decorativo acogedor. y que nos recuerda con una Sí, qué sonrisa a las lindo. mascotas, ¿sabes? Entonces, justamente por eso creo que hubo una aceptación muy buena, ¿no? Porque entendimos muy bien la usabilidad del producto en un tema como, digámosle, como muy industrial y a quién iba dirigido, a nuestro mercado, y atendimos esa necesidad. Entonces, está muy bonito y no sé, por ejemplo, la perrita Frida, la de el terremoto y demás, afortunadamente está en una de las urnas que diseñé, Ya. ¿sabes? Entonces está muy bonito eso, porque si sabes que estoy haciendo algo que vale realmente la pena. ¿Te da oportunidad de explorar más el mercado con una urna de mascota? Creo que es un poquito, digámosle, más juguetón, por así decirlo. Es más juguetón. Me, Es, me- es me que es atrevo a menos más serio, es cosas. menos serio Sí, que una persona, ¿estás de acuerdo? O sea, con la urna buscas de dejar un legado, trazar algo, Sí. y con la mascota te da la oportunidad de jugar todavía más con más colores, con más modelos, porque no es algo tan serio, no ha llegado a convertirse a esa seriedad al No, cien por y ciento ¿O me equivoco? yo siempre lo que tengo un concepto de una urna para mascotas es algo como que no frío, sino que algo que tienes que enamorar a esa persona que estuvo con esa mascotita 12 15 13 años. Enamorarlo, imagínate. Tú lo enamoras con un concepto de aquella urna, de Huesito, exactamente, el huesito, o qué podría ser otro detalle de una que manejes que te guste. un ¿Cuál es la corazoncito. que te gusta más? a mí la que más me gusta es una urna que se llama Cooper, Ujú. que Allá. es como un perro geométrico que está Ándale. como Sí, sentado y como demás. sentadito, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Está como muy cuadrado, ¿verdad? Está como cuadradito, sí. Sí, y Sí. afortunadamente es de Ujú. nuestros bestsellers, te digo, Sí. Frida está ahí y todo. em, pero es muy bonito, digo, es muy satisfactorio que algo que empezaste en bocetos, en diseños, y ya después Ya en luego un lo tema 3D plasmas. y cosas por eso, Sí. lo plasmas y le llega a muchísimas personas, ¿no? Ujú. Y de ahí empiezas con otra empresa que se llama Fiore. Claro. Sí, me di cuenta que dentro de la industria funeraria había algo que de una u otra forma también estaba contaminando mucho, que es el tema de las flores, ¿no? Ujú. Porque a veces son flores que nos duran para 3 horas y nada más, o hay veces que nos duran para 2 días, Vamos a hacer 3 la días y referencia. demás. Aquí tenemos un ejemplo La cámara, güey. aquí tenemos un ejemplo que nos trajo aquí el buen amigo. El concepto de las flores, aquí lo pueden ver, sí, para que igual chequen este concepto. Platícanos. Esas flores que tienes Ujú. ahí llevan como 8 meses más o menos en 8 eso. Sí, meses. sí, sí, sí. Era lo que me decías cuando me lo trajiste. Te van a durar, uff. Y mira, Sí, claro. A ver, es que al final las flores siempre nos van a hablar de vida. Siempre, siempre, siempre ujú, nos van a hablar de vida, ¿no? Y es algo que estábamos como tercerizando dentro de la industria funeraria, ¿no? Entonces, lo que planteamos en Fiore es, ten siempre tu sala adornada, ten siempre tu sala presente, pero sobre todo un homenaje que valga la pena para las personas, ¿no? A un precio muy, 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 muy bajo, porque nosotros lo que hacemos son dos cosas. Es una, yo te rento, digamos, todo el set, ¿no? La corona, 4 arreglos, un cubrecaja y demás, y que tú lo puedes reutilizar las veces que quieras. ujú. Y esto es un tema eco-friendly, no te va a generar desperdicios, tema de erosión de la tierra y tal. Creo que ya también estamos vendiendo a una generación muchísimo más consciente, ¿no? Y muchísimo más que dicen, ok, va, si sabes que si no va a contaminar esto, estoy de acuerdo, ¿sabes? Entonces, estamos lo mismo, rompiendo un paradigma. Tal vez me estoy adelantando unos años también, pero qué padre. O sea, la verdad es Pero, que qué padre pero adelantarse unos A ver, años. es un pero no, concepto espérate, padrísimo. déjalo aterrizo de la siguiente manera. El Sí. funerario, nosotros como funerarios somos tacaños, güey.
en el aspecto de que no queremos invertirle en dar arreglos florales. Siempre como funerario, cuando lo incluyes dentro de tus paquetes, buscas de dar un arreglo floral económico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es la realidad. Pero fíjate, el concepto Con este tipo de flores lo que Exacto. haces es que compras decoraciones, como dices, coronas, ¿cómo se llama? Cubrecaja. Cubrecaja. ¿Qué va a hacer? Que Le te va a dar adornan, un plus. pero siempre las vas a tener ahí. Claro, o sea, porque- sale la persona de la sala de velación. Quitas. Tú te quedas tus flores Ujú. porque son tuyas, nada más son decorativas. Ujú. Y eso te ayuda a impulsar tanto el servicio funerario cuando viene la gente a recibir el cuerpo, que lo presentas, que es la presentación. Durante la velación ya se van acumulando más flores, pero se va y esas mismas flores te las quedas. Y ¿Me eso equivoco? sí, aquí en nuestro eso México. y eso te permite no Claro. estar gaste y gaste No, en flores. Pero ¿no? fíjate otra cosa, aquí en nuestro México tienes que estar muy atento porque luego la gente dice, van dentro del paquete. Entonces la gente a la veces quiere decir, ¿sabes qué? Me las voy a llevar porque van dentro del paquete. Y ahí le haces ver que es decoración para la atención, para su servicio de despedida, su servicio funerario. ¿A ese concepto vas, güey? ¿O me Sí. equivoco? O Sí, sí, dime, no. yo sí voy como florería, güey. Totalmente a ese concepto. Creo que dentro de la funeraria nos estamos perdiendo un poquito, y va a sonar muy frío, como el negocio de las flores, Ujú. pero nos estamos perdiendo porque lo estamos tercerizando. Y lo estamos perdiendo porque es un negocio que tiene una merma muy rápida, ¿no? Sí. Te digo, 1 o 2 días y ya, y no sigue en Sí, el no, norte, ya. cosas por el estilo. Sí, no, sí. Se pierde totalmente. Y las temperaturas le afectan a la flor demasiado. Simplemente colocarlas en un florero y ponerle un agua simple como tal. No, y también espérate que la Sí. florería usa las funerarias para sacar las flores ya un poquito viejas. Claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú una corona y te echan las flores más viejas porque saben que nada más es para 24 horas como máximo. Pero no echa el de las flores, no le echa los de las florerías, porque un día vamos a invitar a uno de una florería. No, pero a lo que voy es a la realidad, cabrón. O sea, se supone de que este programa es hablar de todo y sin tabús. O sea, eso es la realidad, güey. Tú llegas con el de las flores y le dices, oye, necesito una corona, no te dan las flores más nuevas. ¿Qué pasa? Trata de seleccionar las flores que ya van Bueno, pa' ahora afuera. que nos platique un poquito, bueno, no lo sueltes tanto, pero un poquito nada más. ¿Cómo le haces para conservar que esas flores duren 8 meses? No sé cuánto el tiempo adecuado. No, esas flores te pueden durar entre 3 y 5 años si las Entre cuidas. 3, bien. Sí, 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 muy sí. bien. Esas flores, el proceso de preservación no lo hacemos nosotros. Esas flores son importadas. Importadas, Ajá. correcto. Sí, sí. Entonces, Bueno. por eso son unas flores de repente como muy caras. Muy Por caras. eso hacemos una cuestión de esas que en lugar de que pagues cientos de miles de pesos por este set, réntalo. Réntalo por una décima parte de lo que cuesta, ¿sabes? Entonces lo vas rentando y entonces tú a su vez lo subarriendas con los clientes que tienes. ¿Esto qué significa? Justamente eso, tienes una mejor presencia, te ayuda en el tema de cuando alguien va a conocer tu funeraria y les enseñas los planes de previsión y demás. Es como cuando vas a como un salón de eventos, ¿no? Ujú, Imagínate sí. que te sea en una bodega, pues imagínate que aquí está esto y aquí está el DJ, pero pues nada más te imaginas, ¿no? Y no es lo mismo verlo, Verlo. ¿sabes? Entonces, que ya puedas tener incluso tu sala de velación ya adornada y ya sabes que con tu plan de previsión te va a incluir estas flores. Y por ejemplo, bueno, metiéndonos hacia fondo de cuestión de costos, ¿cuánto cuesta un arreglo? Vamos a decir, un cubrecaja, ¿manejas un cubrecaja? Sí, ¿O algún otro concepto? es- ¿Qué costo tiene? el precio que nosotros damos es totalmente ridículo. Es 9,800 pesos masiva al mes por una corona, un cubrecaja, 4 arreglos laterales y uno abajo. O sea, ese es un paquete que armas por completo para un set de una sala de velación. Sí, sí. Y te estoy diciendo, por Mm. ejemplo, en rosas son más o menos 150 rosas. Hay hortensias que, por muy ejemplo, bien. no son como tan comunes dentro del ámbito No, pues funerario. está excelente, porque Esas cosas. ¿cuántas veces los vas a reutilizar? Y se va a ver la sala de velación súper adornadísima y le vas a dar un concepto original. Pero ¿cómo llegaste ahí? Pues es que eso está súper padre. Como me gusta seguir viendo, innovando y haciendo y demás, por azares del destino llegamos a una expo en Las Vegas de flores. Yo no sabía que existían estas flores reservadas, ¿sabes? Fíjate. Entonces, pues ya hicimos muchísimo match y hacía mucho sentido, ¿sabes? Porque de repente,
justamente el tema de florería y somos como también mucho en pro de la ecología. Y voy a abrir un paréntesis cultural. Por ejemplo, las urnas de mascotas antes las hacíamos de resina, ¿no? Porque era un material que nos daba muchísima flexibilidad, la merma era muy poca, colores muy vibrantes y demás, pero estábamos consumiendo casi 1 tonelada de resina al mes. Más thinner, más solventes, más estopas, más, ¿sabes? Era muchísimo. Entonces, decidimos que también nuestro compromiso, pues, tiene que ser con las generaciones futuras, ¿sabes? Entonces, yo no le, o sea, nuestro granito de arena es no tener cosas tan contaminantes, hacerlo en cerámica, que es un proceso que igual, viene desde toda la vida, ¿sabes? El tema de la cerámica, que no es tan contaminante, al final todo es contaminante, pero no es tan contaminante como la resina, ¿no? Con tantos químicos y solventes y demás. Eh, Nuestro margen de ganancia se redujo mucho, pero nuestro nivel de compromiso es muchísimo mayor. Era lo que te decía, o sea, sí podemos hacer dinero, pero si hacemos un dinero con conciencia, vale muchísimo la pena. Y también la gente lo ve y nuestros clientes lo ven y esas cosas. Entonces, sí fue una decisión que se tuvo que tomar de, mira, estamos contaminando pues más de 1 tonelada de resina al mes, ¿sabes? Te digo, más solvente, más thinner, más todo, todo, todo. Estamos contaminando mucho, estamos haciendo cosas muy padres y estamos teniendo un margen muy bueno y todo ese rollo, pero no vale la pena dejarle esto a nuestros hijos, ¿sabes? Entonces, de ahí decidimos emigrar a la cerámica, que también tuvo su grado de complejidad y todo ese rollo, pero es lo que te decía, o sea, tenemos que hacer cosas que realmente valgan la pena, ¿no? Dinero es muy fácil hacer dinero, pero hacer las cosas bien de repente sí tiene un grado de complejidad ahí un poquito interesante. Así es, porque Entonces se quedó así como- No, es que me lo estoy es que estoy, imaginando, sí, estoy cabrón. pensando también yo. Sí. O sea, es que, o sea, si tu utilidad, no sé, es del 30-40%, y de luego decir, güey, hay que cambiar toda la perspectiva que traemos y la utilidad va a ser del 20%, güey, ese 20% te cuesta a ti como empresario soltarlo. Pero al final de cuentas, si buscas de ser una empresa socialmente responsable y buscas generar esa parte ecológica que viene ahora, No, y con el concepto de las lo va a flores, multiplicar. eso es un concepto padrísimo, ¿eh? Ya que lo explicas, Es que estamos hablando de una empresa con conceptos, sí, güey. O sea, al exactamente. final de cuentas, vender frijoles, todo el mundo puede vender Claro. frijoles. Pero no hay güey. quien que No le hay ponga el quien sazón, exactamente. cómo lo El haga. concepto Ujú. es la manera diferente de Ujú. venderlo. ¿Sabes qué? Creo que si lo podemos como resumir en una palabra sería congruencia. O sea, por ejemplo, las urnas para humanos, ¿no? Todos tienen una bolsa plástica y demás por pues, temas de practicidad o que si se rompe o esas cosas, Ujú. ¿no? La bolsa plástica que nosotros metemos es una bolsa reutilizable y biodegradable. Sabemos que tal vez no sea, que no vaya a llegar algo como bio, digámosle que vaya a enterrarse o cosas por el estilo, pero procuramos que sea biodegradable. Aunque sea más cara, nos sale como un casi 60% más cara, pero vale la pena. Pero ofreces calidad. No, Ujú. o sea, la También. parte ecológica. Y es Ecológica, algo que sí. casi nadie sabe. O sea, es la Ujú. primera vez que yo escucho que la La bolsa tiene bolsa. importancia, güey, en la urna. Sí, Ujú. sí, sí. Y te digo, a ver, te digo, hacemos miles de urnas, ¿sabes? Entonces de repente súmale 3 pesitos más, ¿no? Por Sí, miles de no, urnas en el año, sí se vuelve un gasto realmente importante. Pero para nosotros es más importante ser congruentes con lo que estamos haciendo. Y te digo, todo gira alrededor de honrar la vida, ¿no? Y estamos honrando la vida desde una parte ecológica, desde una parte tanatológica, desde una parte de la pérdida y tal. Entonces, sí tratamos Ujú. de que todo honre la vida de las mascotas, de las personas, honrar la vida. Oye, David, vamos a cambiar a la otra parte del contenido. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Urnas Acbe, Así Urnas es. Colibrí y Fiore. Ahí está tu cámara. Correcto. Urnas Sacbe en Instagram, Facebook, TikTok, próximamente YouTube. Urnas Sacbe, así, S-A-C de casa, B de bueno, E de Ernesto. Así nos encuentras en todas las redes sociales. Nuestra página, urnasbonitas.com y Urnas Colibrí, urnascolibrí.com y Urnas Colibrí en todas las redes sociales también. Las flores. Las flores está como Fiore, homenaje eterno en TikTok y en Instagram. Y próximamente en nuestra página, fiorehomenajeeterno.com, también todo el tema de las flores. Número telefónico para pedidos. Sí, algo o sea, así? para de lleno, Para allá, 24 horas. vámonos. Vamos. Sí, que ahorita salga el podcast y de ahí empiecen a hablar, a pedir.
Súper bueno. En nuestro número con WhatsApp es 442-281-2794. ¿Y estás ubicado en dónde te encontramos? Querétaro. Querétaro. Pero Ujú. tiene distribución o logística para todo Nivel Exacto, nacional. a nivel nacional, nacional y otros. sin Es que si problema. nos ven en otros países. Exactamente. O sea, aunque lo dude. Y, No, sí, oye, sí. oye, pero haz referencia de esos 7 países a dónde distribuye. Por favor, que se vea Que se vea, la que se vea. fuerza. No, mira, vendemos a Canadá, España, Chile, Ecuador, Salvador, Costa Rica, Perú y creo que Honduras, ya Honduras, no, El Salvador, Estados Guatemala. Unidos, Y a todo, Guatemala. y a todo nuestro México lindo y hermoso. Claro. México lindo y hermoso. Sí. Pueden entrar a sus redes sociales, Ujú. pueden mandarle WhatsApp y él se encarga de la logística, porque nosotros no Así sabemos. es. Él ya te dice, ¿sabes qué? Te las pongo en tal lugar. ¿Es correcto? Claro. Ahora entremos a la parte de David. David, se escucha, llevamos 1 hora 10 minutos más o menos de grabación, güey. Todo esto lo has plasmado en 1 hora, pero ahora entremos a la parte filosófica. Em, ¿Cómo te ha costado llegar a donde estás, güey? Híjole, ha costado, ¿eh? Ha costado. Em, Ha costado creo que en muchos sentidos. Uno en un tema, digámosle, como personal, porque de repente a veces es fácil autosabotearte, ¿no? Y decir, híjole, no puedes, o tal vez no lo vas a lograr, y cosas por el estilo. Entonces, trabajar un poquito la mente pues de no autosabotearte. Eso es uno. Dos, pues no es un tema como tan popular o así. Y era lo que te decía al principio. Cuando sales de diseño, quieres estar en revistas, quieres estar en museos y demás, ¿no? Y este tema funerario, pues no es tan glam, tan designer, ¿sabes? No es para estar en una revista. Pero está muy padre porque estás haciendo cosas muy bonitas, muy increíbles y estás honrando la vida de muchas personas. Entonces, en un tema personal, me costó, pero te digo, soy muy afortunado porque he tenido una red de apoyo increíble. Mis amigos, mi familia, todos han estado ahí y han creído en mí. Y muchísimas veces cuando yo no creo en mí, ellos creen en mí. Entonces, también me tocó como no defraudarlos, ¿sabes? O sea, están ahí contigo y haciendo y creando y desvelándose contigo y haciendo todo para que a ti te vaya bien y en un interés genuino de que tú estés bien y que seas feliz, ¿sabes? O sea, y era lo que te decía, o sea, tuve muchísima suerte de que mis papás estuvieron ahí, de que mis hermanos estuvieron ahí, de que mi equipo está hoy ahí y que creen mis loqueras. Le digo, vamos ahora a hacer esto y, ok, va, quién sabe cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo, ¿sabes? Mira, David, te voy a ser honesto, es Urna Sac-B, siendo honestos, ha dejado un parteaguas, como te lo decíamos, en la industria funeraria y has transformado las urnas de lo clásico a algo muy bonito, Y algo muy que moderno. has conectado, Ujú. y colores, moderno y lo que viene. Pero necesito que veas a tu cámara y recuerdes de tus inicios, porque eso es lo más bonito, iniciar con nada, güey, y decir, es momento de agradecer a tal y a tal. Y que recuerdes desde esa vez que estabas En ese iniciando, garage. güey, hasta el día de hoy quién eres, güey. Porque eso es sumamente importante y lo que acabas de decir, no podemos perder esos principios porque es lo que nos hace fuertes. Híjole, ahora sí Recuerda, así retrocede, así. me la pusiste fuerte. Ujú. Bueno, ya se mencionó mucho en el podcast con las personas que empezamos, con Gaby, Gaby mamá, Gaby hija, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos ellos, la verdad es que fueron una parte muy importante. Y justo el año pasado, fíjate, justo el año pasado empecé a agradecerme. Creo que a veces no sé si por ego o por la misma cultura, no nos agradecemos a nosotros mismos de todo el esfuerzo que has hecho, de las desveladas, en mi caso, de los diseños, de ir y tocar puertas, de ser perseverante, de estar y de luchar y esas cosas. Entonces también me quiero agradecer, ¿no? Agradecer al David de hace
12 años, que no sabía a dónde iba, que no sabía qué estaba haciendo, pero que sabía que estaba haciendo algo diferente y algo bien. Y algo que mencionas ahorita, que somos un parteaguas. Qué bonito. O sea, qué bonito que algo que empezó hace 12 años, hoy transforma una industria. Transforma totalmente una industria y una forma de ver la vida y una forma de honrar la vida de una forma diferente. Vale la pena. Creo que yo ya encontré mi forma de trascender. Creo que yo ya encontré cómo puedo dejar mi legado en esta vida y es a través de mis urnas, de mis diseños, de las cosas que estamos haciendo y de ser congruente, ¿no? O sea, creo que algo sí nos caracteriza mucho es que somos muy trabajadores, que somos muy honestos, que somos muy leales. Por eso estamos 12 años en la industria y la verdad es que vamos para muchísimas cosas muy, 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 muy grandes, ¿no? Y por eso las industrias y las funerarias grandes y las chicas y todo creen en nosotros, creen en lo que estamos haciendo, creen que vamos para allá, que vamos a hacer unas cosas muy padres. Y nada, y por último, y no menos importante, agradecerle a todo mi equipo que la verdad es que uno me tiene muchísima paciencia porque de repente sí me vuelo un poquito eh, y que hacen que todo esto sea posible, hacen que la logística, hacen que el embalaje, hacen que pues cada urna llegue a las personas adecuadas, que llegue a las familias, que llegue a los dueños de mascotas adecuados, porque vale la pena, o sea, realmente vale muchísimo la pena lo que estamos haciendo y agradecerles que están totalmente comprometidos. Me da muchísimo gusto verlos muy felices trabajando, que a veces nos dan las 5, 5:30 y seguimos trabajando y demás, porque nos gusta hacer lo que hacemos. David, si tuviéramos la oportunidad de vernos a un espejo y regresar el tiempo, ¿qué le dirías al David de hace 12 años? Mm, rífate, o sea, atrévete, atrévete. No, no va a pasar nada, atrévete. O sea, como que lo peor que puedes hacer es como no luchar por tus sueños, ¿no? Yo lucho mucho por mis sueños, por mi felicidad, por esas cosas. Entonces es atrévete, lo vas a lograr. No va a ser fácil, pero va a valer la pena, ¿no? Y Oh, luchaste hace esos 12 años atrás y por eso estás hoy Muchas aquí. gracias. ¿y qué le dirías que no hiciera el cabrón también, güey? O sea, lo bonito, pero también También no Sí, la ¿verdad? riegues allá, cabrón. Sí, sí, estuvo muy romántico eso. ¿Qué te diría? Estudia más el tema del dinero, porque eventualmente al principio perdí mucho dinero porque no tenía una educación financiera adecuada, ¿no? Entonces, lo que le diría al David de hace 2 años es, estudia mucho el dinero, estudia cómo funciona eso, capacítate más, eh, sigue confiando en la gente aunque te defraudee, pero no pierdas tu esencia. Eh, y eso, sigue trabajando, trabajando, trabajando siempre. Ahora, David, como tú hay mucha gente, hijo, en la industria funeraria. ¿Qué mensaje les puedes dar a todos ellos que ahorita tienes la oportunidad de darles un consejo, tanto nuevos fabricantes de urnas que van saliendo como funerarios con ese nivel de emprendimiento? ¿Sabes qué? Que tenemos un compromiso muy importante y que no, o sea, que creo que trasciende más allá de nosotros, incluso trasciende más allá de nuestra familia, porque estamos con otras familias, ¿sabes? Estamos en otros duelos, estamos honrando la vida de otras personas. Que no pierdan de vista por qué es la industria funeraria. Y la industria funeraria, al final de eso se trata, de poder darle un último adiós a una persona, a una mascota y demás. Entonces, que no perdamos de vista eso. Te digo, hacer dinero es muy fácil. Honrar la vida de las personas, eso realmente tiene como un sentido muchísimo más allá de nosotros. Busca la trascendencia, búscala, porque solamente ahí vas a poder lograr y tener una misión de vida. ¿Cómo ves a tu empresa en 10 años? La veo muy sólida, la veo muy tecnológica, la veo siendo muy disruptiva también, la veo con un tema de qué hablar y la veo en un mercado global sin problema.
¿cómo vas a empatar la tecnología o la inteligencia artificial a las urnas, güey? Eso está súper bueno y de hecho ya estamos haciendo cosas increíbles. Hace 3 años estaba hablando con mis, con mis colaboradoras de un tema de hacer un metaverso. O sea, imagínate un metaverso donde tú puedas hablar con tu yo de hace 5 años o hace 10 o cuando tú tenías 5 años y justamente la pregunta que me hiciste, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿No? ¿Seguiste tus sueños? ¿No los seguiste? ¿Qué onda, no? Eso. O de repente, si tenemos alguna pérdida un poquito trágica, ¿no? Algún accidente o cosas por el estilo, poderte despedir de alguien dentro de un metaverso, o sea, cosas así, ¿no? Ahorita creo que hay un tema, pues como muy tabú y esas cosas creo que no estamos como preparados Sí, todavía se para eso. cierra. Claro, pero te estoy Ujú. hablando que hace 5 años ya se estaba hablando, o sea, yo ya estaba hablando de eso con mi equipo, ¿sabes? Entonces, eventualmente creo que podríamos como llegar a cosas por el estilo. La inteligencia artificial, y yo se lo digo a mi equipo, es quien va a evolucionar, va a ser quien se pueda comunicar con la inteligencia artificial. No lo podemos hacer, no, o sea, no lo podemos detener. No es algo con lo que tenemos que luchar, sino al contrario, es una herramienta y hay que saberla utilizar. Sí, vamos de la mano y tenemos que aprender, porque si no nos ponemos al tanto con la inteligencia, vamos a quedar atrás. Compañeros funerarios y compañeros que tienen crematorios y cementerios, ¿qué consejo les das a la parte que no se han abierto a las salas de exhibición de urnas, güey? Porque todavía te encuentras Sí, funerarias que con no lo urnas tiene, que básicas no lo tiene, o sí. que no tienen exhibición de urnas, güey. Pues justamente eso, o sea, le estamos vendiendo a otras generaciones, entonces tienen que entender a su mercado, ¿sabes? Era lo que te decía, o sea, hace 10 años le vendemos a un mercado, ahorita estamos vendiendo a otro mercado, y seguramente dentro de 15 años vamos a tener otra concepción totalmente diferente de la vida, ¿sabes? Entonces tienes que saber leer a tu mercado, saber leer qué es lo que quiere y demás. Y a ver, y no un tema conservador es malo, si tu mercado es conservador, está muy bien, ¿no? Pero dale de repente cosas diferentes, ¿no? Innovaciones. Y hay muchísimas empresas dentro del mercado funerario que están haciendo las cosas también muy bien, ¿no? Lo de nosotros es hacer diseños disruptivos, innovadores y cosas por el estilo, pero hay otras empresas que su fuerte es ser muy conservador y lo están haciendo también muy bien, ¿sabes? Entonces nada más entiende tu mercado también. Es 2025, si te puedes Ujú. meter a un tema digital, métete a algo digital, ¿no? A nosotros nos pasó que a veces de repente algunos clientes nos decían, es que estás vendiendo en Mercado Libre y cosas por el estilo, ¿no? Y le decía, el problema de que nuestras urnas sean tan icónicas es que en una búsqueda de 40,000 urnas Es que te lo primero que aparecen, sale. ¿sabes qué? ¿Eh? Y puede ser que no sea lo primero que sale, Ujú. pero sí lo primero que ves, porque somos muy icónicos. Eh, Entonces, eso es bueno y malo, ¿no? De ser de repente tan diferentes, ¿no? Entonces, es lo que te digo. En un universo muy grande de miles de búsquedas y de miles de productos, cuando ves, y es eso, ¿no? Y justo lo que decía también con Rose en el podcast, eh, nosotros tal vez no somos los indicados para venderle al público en general porque no tenemos un apoyo tanatológico, ¿sabes? A ver, no estamos vendiendo papitas, no estamos vendiendo un tripiés o cosas por el estilo. Estamos vendiendo una urna funeraria para un ser querido. Entonces, si esta urna funeraria no va acompañado de algo tanatológico, de una persona y alguien que la pueda guiar en este proceso, estamos haciendo algo mal. Y a lo que te decía, lo mismo, ser congruentes. Es que en realidad Excelente. la urna se convierte como en un producto adicional a la funeraria, ¿estás de acuerdo? El funerario vende un concepto en conjunto de varias cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros como funerarios es abrir El esos concepto productos y para tener una poderlo ofrecer, variedad de sí, todo. para ¿Para poderlo qué? ofrecer. Para que puedas tener en tu Ujú, exhibición. ujú. A lo mejor le vas a invertir 1,000 pesos, 500 pesos a una urna que a lo mejor te va a durar ahí 3 meses, un mes, un año, No, pero es 15 como días, pero llegará el momento que en, sale. en donde la vas a vender Hoy bien por hoy yo te vendida. puedo decir que no existe un ataúd que se quede en tu funeraria por años, güey. O sea, el modelo que a ti no te gusta no Es quiere aquí decir que no lo vas a vender, güey. Quiere decir que que va a haber otra gente que le le guste. gusta. Haya gente que le gusta demasiado lo católico en los ataúdes Y el que o en menos te las gusta es urnas. el que más se vende. Y el Acuérdate de lo sí, que te he sí, dicho. sí, sí. O sea, Sí, lo eso que es menos te cierto. gusta es lo que más se Sí, vende. lo Y que lo que más se más te vende. gusta es lo que no se vende. Sí. Y entonces tenemos Ujú. mercado de todo. Como él te lo acaba de decir, ábrete, explora
y empieza a comprar y métele y ya si ves que no sale, pues le empiezas a dar vuelta. Estamos en lo correcto. Claro, y al final tenemos un compromiso con las personas. O sea, es lo más importante. Y justamente lo que decías. O sea, tal vez algo a mí. Y te lo digo, o sea, como diseñadora, a mí me costó muchísimo trabajo como quitarme el ego, ¿no? Híjole, es que esto a mí me gusta y el diseño está padrísimo, es súper bueno y orgánico, pero pues a la gente no le gusta, ¿no? Y si no le gusta, no le hace sentido. Y si no le hace sentido, no vale la pena sacarlo al mercado porque no va a honrar la vida de esa persona, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, hay gente que le va a gustar una cosa, hay gente que le va a Sí. gustar otra cosa, y tenemos que hacer y diseñar para todos y demás, pero sobre todo, te digo, no perder de vista que estamos honrando la vida de personas. Estimadísimo David, ¿con qué te gustaría despedir? Oye, primero, qué rápido se terminó esto. Em, me gustaría despedirme con... Creo que agradecer es algo bueno, es algo bueno. Entonces, agradecerle a todas las personas que han estado en este camino, en estos 12 años, que se dicen fáciles, ¿no? Ahorita contamos, pues, como todo lo bonito, ¿no? Nos faltó de repente, igual en un capítulo Lo malo. 2, todo lo malo, todos los retos, todos los aprendizajes que tenemos. Pero agradecerle a todas esas personas que estuvieron, ¿no? Te digo, desde mi familia hasta la industria funeraria que estuvieron. Agradecer a todo el equipo. Porque sin ellos nada de esto sería posible, ¿no? O sea, mi trascendencia como persona no sería posible sin todos ellos, ¿no? Entonces, primero que todo, agradecerle a todos ellos. Agradecerle a la industria funeraria que al principio fue muy retadora y qué bueno que fue tan retadora, porque si no hubiera sido retadora hubiera sido fácil. Y si hubiera sido fácil lo hubiera hecho cualquiera, ¿no? Y lo hicimos nosotros. Entonces, agradecerle a la industria funeraria también que fue muy, muy, muy retadora al principio y agradecer que también nos ha recibido con los brazos abiertos, no solamente en México, sino en diferentes países. Y, y por último, creo que también de repente agradecerle al David y a Zach B del futuro, que sabe que vienen muchísimos retos, que saben que vienen muchísimas cosas importantes que hacer y y con la reflexión que me quedo o que me gustaría terminar sería no perder de vista por qué hicimos las cosas. Te digo, nuestra misión y lo que realmente queremos hacer es honrar la vida de las personas. Si en el Inter hacemos dinero, qué bueno. Si no, también está bien. Nuestra misión de vida es honrar la vida de las personas y con ese mantra y con esas palabras realmente las tenemos como súper tatuadas en la empresa, con todos los que trabajamos, con todos nuestros clientes. Y al final, si te va bien es porque eres leal, porque eres innovador, porque estás haciendo las cosas diferentes. Y por último, porque tienes una misión que es atemporal, ¿no? Entonces con eso me quiero quedar. Chaparrito. Pues nada más, con esa satisfacción que le queda a él de todo lo que deja plasmado en este episodio. Le agradecemos que se haya tomado todo su tiempo de estar aquí con nosotros y puro para adelante. Otros 15, 20, 30, 50 años de David. Sí, David, una sacpe, colibrí y esto hermosísimo que nos traes Sí. para que todos lo manejen y lo tengan en su concepto, para que lo tengas en tu concepto, en tus salas de velación, excepcional. Sí, David, no es broma, o sea, sí es algo bien importante, Sí. güey. Si has dejado un parteaguas en la industria, eres una persona admirable y eres muy joven y esperemos que sigas así y que no pierdas esos principios que es la base de todo, porque es la única manera que nos hace volar, porque luego a veces perdemos esa parte y empezamos a decaer. Entonces esos principios y eso síguelos manteniendo y eso te va a impulsar a seguir creciendo la empresa. Eres una persona totalmente admirable y muchas gracias por aportar lo que has aportado a la industria funeraria y creo que eres digno de admirar. Gente, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, Amazon Music. también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como @morterospodcast. Nos vemos en el próximo episodio porque recuerden que la muerte no solo se vive, también se escucha.
Córtale, Kenny.